Resolución 14/2012 es una resolución ilegal, no porque no tenga un instrumento legal. O sea, que tenga un instrumento legal no significa que sea legal ni legítima. El artículo que plantean ellos, o sea, lo que sustenta esa resolución, es una definición de que el patrón, o sea, la autoridad administrativa, puede intervenir en la vida sindical de los trabajadores y definir que tienen que hacer una planilla cuando están en un ejercicio constitucional de paro, y no tiene nada que ver la autoridad administrativa en las decisiones de los trabajadores de ejecutar un paro o realizar asamblea o definir su vida sindical. Esto está penado en el marco del convenio 87 de la OIT, que en su artículo segundo, inciso 3, establece en primera instancia que ninguna autoridad administrativa puede intervenir en la vida sindical. Por lo tanto, toda esta cuestión que está planteando esa resolución es abstracta a la hora de intervenir en la vida sindical de los trabajadores cuando deciden un paro. Por lo tanto, no pueden ejecutar esa medida o plantear esa fundamentación de una resolución que emana de un órgano que hace las veces de patrón, como es el Consejo General de Educación. O sea, cuando hacen paro los trabajadores, ninguna autoridad administrativa puede intervenir en la vida sindical. Si lo hiciere, como en este caso, es una práctica desleal de parte del patrón, y a su vez eso también está penado por la ley 23.551. Caso contrario, si alguien obligare a los trabajadores de alguna manera, extorsión, amenaza y demás, denunciaremos tanto al directivo, supervisor, presidente del consejo o presidente de la nación que intervenga en la vida sindical de los trabajadores que han definido legítimamente y legalmente defender sus derechos a través de un ejercicio legal que es el paro, y constitucional que establece el 14 bis, así como la ley sindical 23.551 y en el marco más global el convenio 87 de la OIT. Entonces, si pretenden sancionar a alguien por no firmar una planilla de ese tipo, que es totalmente ilegal, de apriete, y que lesiona el derecho a la libertad sindical establecido en el convenio 87 de la OIT, y es una práctica desleal del patrón penado por la ley 23.551, iniciaremos las acciones legales contra las personas que quiera o pretenda obligar al trabajador a firmar una planilla, y que por eso, si no lo hiciere, lo sancionaría. Entonces, de última, el patrón deberá abstenerse de intervenir en la vida sindical, y menos en un órgano, en un día, mejor dicho, de paro y de medida de fuerza ejercida por los trabajadores en defensa de su derecho y asumida por un sindicato que convocó la medida. Por lo tanto, ninguna medida sancionatoria de ninguna índole podrá ser legal en tanto y cuanto es el sindicato que convocó la medida en tiempo y forma. Esa medida no fue ilegal ni decretada ilegal por el Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación. Por lo tanto, menos lo puede definir un presidente, un consejo, una directora, un supervisor, ni el presidente de la nación debiera intervenir en la vida sindical. Por eso reitero, artículo segundo, inciso 3 del convenio 87 de la OIT, ninguna autoridad administrativa podrá intervenir en la vida sindical y menos lesionar el derecho a paro. Si lo hiciere, el sindicato va a hacer las acciones legales contra esas personas o funcionarios que pretendan lesionar el derecho a huelga.